Muy bien, pues comenzamos el día con estos magníficos equinopsis en flor. Los equinopsis se conocen vulgarmente como cactus erizo en algunas regiones, ¿vale? Dependiendo de dónde seáis, los conoceréis con un nombre u otro, pero yo me voy a centrar hoy en este vídeo en los equinopsis híbridos, cuyos cuidados difieren ligeramente de algunas especies botánicas, como puede ser el equinopsis oxygona o el equinopsis eiresi, del que ya tenéis un tutorial disponible en el canal. Os voy a enfocarme hoy en los cuidados de estas bellezas que son los equinopsis híbridos. Tengo muchísimos más, pero como no me caben todos en la mesa, y además no todos están en flor ahora, porque es muy difícil que coincidan todas las floraciones, por no decir prácticamente imposible, pues hoy os presento estos de aquí, que son aquellos que, pues que me regalan hoy esta mañana o nos regalan también a vosotros, por eso os lo estoy compartiendo, estas bellezas que son las flores de estos magníficos cactus, que os recomiendo mucho su cultivo porque son muy sencillos, ¿vale? Son cactus que yo siempre voy a recomendar a principiantes porque son muy agradecidos, muy resistentes y nos regalan estas maravillas, cuyo inconveniente principal es que son muy efímeras. Las flores de los equinopsis, la mayoría son nocturnas, aunque hay híbridos que pueden ser diurnos, y se abren durante la noche y cuando ya comienza a dar el sol por la mañana se marchitan para ya no volver a abrirse. Si bien es cierto, hay variedades cuyas flores duran varios días y estas suelen ser diurnas, se abren cuando el sol incide directamente sobre ellos. Suelen ser híbridos con lobivia, por ejemplo, que es otro género. Y nada, pues vamos a empezar hablando de qué exposición es la más adecuada para estos cactus, para que nos puedan florecer año tras año. Espero que no se me caiga la maceta, tal y como estáis viendo aquí, ¿no? Bueno, en primer lugar es la edad, ¿vale? No podéis obtener estas floraciones en ejemplares demasiado jóvenes. Este ya, el más grandecito, tiene 4 años y el resto tienen un par de años, ¿vale? Si los cuidáis con mucho amor y como os voy a compartir en este vídeo, podéis obtener resultados espectaculares, ¿vale? Sin garantías, porque son seres vivos, al fin y al cabo, entonces influyen muchos otros factores, ¿vale? Esto no es matemático, pero yo os voy a compartir mi experiencia. La exposición más adecuada tiene que ser semisombra. Semisombra o pleno sol, dependiendo de la zona en la que viváis. Tenéis que saber que estos cactus, bueno, estos son híbridos, ¿vale? No existen como tal en la naturaleza, pero proceden de ejemplares que en la naturaleza viven, por ejemplo, bajo el sol filtrado de los arbustos o entre la sombrita que pueden dar las rocas. Suelen crecer aglomerados entre las rocas o entre hierbas un poquito altas, ¿vale? Luego no están al sol directo. Son cactus de montaña, no son cactus del desierto rocoso, ¿vale? Sino más bien de zonas de montaña, incluso un poquito húmedas. Esto ya nos da una pista de la exposición a la que los vais a ubicar, que va a ser, como he dicho, a semisombra. Los podéis tener a sol directo, pero con una malla de sombreo, porque el sol directo, sobre todo el de aquí de Madrid, de España, del centro de la península, es muy agresivo en verano y puede quemar el ápice de nuestros equinopsis, ¿vale? Los equinopsis híbridos en líneas generales son más sensibles al exceso de radiación solar que, por ejemplo, la especie equinopsis oxygona o eiresi, ¿vale? Que son algo más resistentes sus tejidos. Entonces los híbridos en general, como muchos de ellos están hibridados con lobivia, que son sensibles tanto a las altas temperaturas como al exceso de sol directo, pues pueden sufrir quemaduras con más facilidad. Por lo tanto, exposición a semisombra, ¿vale? Si vivís en una zona donde los veranos son frescos, una zona de alta montaña o donde las temperaturas no superan los 28 grados centígrados, podéis colocarlos a pleno sol sin problema. Riego. Bueno, es fundamental regarlos abundantemente durante la etapa de crecimiento activo, que yo, como siempre, pongo de referencia a mi clima de Madrid, pero luego podéis extrapolarlo a vuestra región. Crecimiento activo, primavera, verano y otoño. La planta tiene que tener una disponibilidad hídrica suficiente para poder desarrollarse adecuadamente y crecer con vigor, ¿vale? Porque son cactus bastante vigorosos, al igual que los Trichocereus, que ya tenéis un vídeo en el que hablo de Trichocereus, largo y tendido. Son cactus que tienen unas necesidades hídricas más elevadas que cactus desérticos puros, que son mucho más sensibles a los excesos de humedad en el sustrato. Como anécdota, aquí en Madrid hemos tenido una primavera muy lluviosa este año. Hemos tenido el mes de febrero, marzo y parte grande de abril lloviendo una barbaridad, ¿vale? Quien viva en Madrid o los alrededores lo sabe.
Y yo he tenido mis Echinopsis a la intemperie en maceta de plástico sin ningún problema y han aguantado como unos campeones, ni uno solo se me ha podrido, ¿vale? Se me han podrido en el pasado por otros temas, pero no por estas lluvias. Entonces ya con esto os hacéis una idea de lo bien que pueden aguantar las lluvias nuestros Echinopsis. Eso sí, es muy importante que el sustrato sea bastante drenado. Yo utilizo una mezcla con bastante mineral, un 50% materia mineral y un 50% materia orgánica. Porque si no, si utilizáis un sustrato muy orgánico o que tiende a compactarse con un gran contenido en finos, ahí sí se os pueden pudrir, ¿vale? Porque no dejan de ser cactus. Mira, aquí viene un polinizador, no sé si se apreciará en cámara, pero bueno, las flores son un excelente atractivo para los polinizadores. Entonces, sustrato muy aireado y drenado, con 50% orgánico, 50% materia mineral. Y el riego, como he dicho, agua constante, sin encharcar, por supuesto, dejar secar el sustrato entre riegos no más de 3 días, ¿vale? Y durante la etapa vegetativa. Durante el reposo, una mosca, durante el reposo no hace falta que los riegue. Yo en invierno no los riego nada. ¿Que llueve? Pues ha llovido. ¿Que se mojan y ha llovido? Pues se mojan y ha llovido, no pasa nada. Pero yo no los riego. O sea, yo desde octubre hasta abril o mayo, yo no los riego nada, están a lo que les caiga. Y a partir de mayo, cuando llegan los calores, pues ya sí que los riego cada 4 o 5 días, cuando veo que el sustrato se ha secado. Pero no lo dejéis seco más de 3 días, ¿vale? Para que los pelillos absorbentes o los pelillos radicales no se sequen, porque se secan muy rápido. Entonces, importante este dato. Y la fertilización, pues es importante, sobre todo si los cultiváis en maceta. Yo estoy hablando de cultivo en maceta. Si los cultiváis en suelo, no hace falta que los fertilicéis prácticamente si es un suelo rico o si lo abonáis una vez al año con una enmienda orgánica, como puede ser mantillo o estiércol de caballo, perfectamente. Pero si los cultiváis en maceta, sí tenéis que recurrir a un adecuado plan de fertilización, porque la maceta es limitada, como ya hablé en el Suku Consejo, de macetas de barro o plástico, creo que era ese, el Suku Consejo número 1, irlo a ver. Y al ser un espacio limitado, pues tenemos que nosotros aportarles las necesidades nutricionales que necesitan de forma periódica. Durante la etapa vegetativa, importante, un NPK equilibrado, 20-20-20, 15-15-15, 10-10-10, 5-5-5, lo que queráis, ¿vale? Pero que sea equilibrado con micronutrientes. Y durante la fase final vegetativa, antes de la entrada en reposo, que suele ser cuando las temperaturas son muy bajas en invierno o cuando son demasiado elevadas en verano, por eso pueden tener un doble reposo o un único reposo dependiendo de la región donde viváis. Previo al reposo aumentaremos la dosis de potasio, porque esto es muy importante para que la planta esté fuerte antes de entrar en reposo. Un poquito de calcio tampoco le va a venir mal para evitar el rajado cuando comiencen la temporada de lluvias o cuando comencéis a regar después del reposo vegetativo. Esto es un dato muy interesante. Y ya por último, para terminar, no menos importante, las plagas y enfermedades más frecuentes en nuestros Echinopsis, o los problemas, ¿vale? No solamente plagas, sino problemas. Problema número 1, exceso de radiación solar, que los coloquéis en una zona donde reciban demasiado sol y se produzcan quemaduras en sus tejidos. Puede que se produzcan quemaduras si el sol es muy intenso, o puede que no, que simplemente el ejemplar amarillea, la epidermis amarillea. Esto no es dañino como tal para la salud del cactus, puede causar a lo mejor algún daño estético, pero sí que puede estresar a la planta un poquito, ¿vale? No es algo dañino, no es una enfermedad, ni nuestra planta no peligra por esto, pero sí se puede estresar y floreceros menos o floreceros en exceso con flores de pequeño tamaño, porque la planta cree que va a morir, ¿vale? Pero no queremos esto, queremos nuestras plantas saludables. Por eso la exposición, que he hablado al comienzo del vídeo, a semisombra, sería lo ideal para evitar este problema. Otro problema es el exceso de agua. Es verdad que son cactus que agradecen muy bien los riegos, ¿vale? Toleran bastante bien la humedad, pero cuidado con los excesos y con emplear sustratos demasiado orgánicos que retengan mucha humedad, que esto sí puede causar podredumbre con facilidad del ejemplar. Iréis viendo que se arrugan bastante, aunque los reguéis, en presencia de agua veis que el cactus está arrugado, ¿vale? Siempre y cuando no haya acabado de florecer, porque es normal que cuando producen tantas flores como estos que veis aquí se arruguen un poquito porque están gastando mucha energía. Eso es natural y normal. Pero si no están en flor y el cactus está arrugado
y aún así tiene agua, revisar las raíces, que puede haber ahí algún problema, se han podrido, están dañadas por algún otro motivo. Y la plaga más temida, la cochinilla algodonosa. Cochinilla lapa yo no he visto en mis equinopsis, pero cochinilla algodonosa sí, hay que tener mucho cuidado con este pequeño animalito. Si hay algo de cochinilla no pasa nada, pero cuidado que no formen plaga, porque la cochinilla algodonosa es muy traicionera porque ataca no solo a la parte aérea, sino a la raíz de nuestros cactus. Entonces muchas veces veis vuestro cactus sano, veis que empieza a arrugarse, veis que le empiezan a salir unas manchitas, unas pustulitas chiquititas y decís, ¿qué le pasa, no? Lo sacáis de la maceta, está lleno de cochinilla. Vale, ante esto no queda más remedio que emplear un insecticida sistémico. ¿El jabón potásico funciona? Que me preguntáis en redes sociales. Sí funciona contra la cochinilla, pero no es sistémico, no es un producto sistémico. Si tenéis cochinilla en la parte aérea y rociáis con jabón potásico, puede funcionaros, no es lo más efectivo, pero puede funcionaros, haceros el apaño, por así decirlo, pero la cochinilla que esté en la raíz no se va a morir, porque necesitamos para ello un producto sistémico que la planta pueda absorber a través de los estomas o a través de la cutícula, sobre todo los estomas. Por eso tenéis que aplicarlos por la noche, muy importante, porque las cactáceas abren sus estomas solo por la noche, ¿vale? Esto no sucede en todas las plantas suculentas, pero en las cactáceas todas abren sus estomas por la noche. Recordar, como explico en mi libro, Suculentas con éxito, plantas CAM constitutivas, abren sus estomas solamente por la noche. Entonces aplicar los tratamientos foliares por la noche. Por la noche, a las 11 de la noche, a las 12, cuando sea completamente de noche, importante. Por donde iba que me pierdo. Producto sistémico. Un producto sistémico quiere decir que vosotros lo rociáis por la noche, por vuestro cactus, siguiendo la dosis recomendada, la planta lo va a absorber vía foliar, a través de sus estomas principalmente, y lo va a traslocar a toda parte de la planta, hasta las raíces incluso. Es como cuando nosotros nos vacunamos, ¿vale? Nosotros nos vacunamos o nos ponen una inyección y nuestro cuerpo trasloca. Yo no entiendo mucho de vacunas, ¿vale? Pero no es mi campo, pero aunque soy sanitario también, pero no es mi campo el tema de las vacunas. Pero bueno, es algo similar para que nos entendamos grosso modo. Entonces esto es la única solución efectiva para tratar la cochinilla algodonosa de una manera efectiva. Siempre puede haber resquicios, siempre puede quedar algún ejemplar de cochinilla, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, lo importante es que no haga plaga, ¿vale? Porque esto sí debilita bastante nuestros cactus. Entonces es la solución más efectiva. Otra solución es que saquéis el cepellón, que lavéis bien las raíces, que desinfectéis, pero bueno, esto es muy laborioso, sobre todo cuando tenéis cientos de equinopsis, como es mi caso. Entre equinopsis y trichos tengo no sé cuántos cientos, ¿vale? Entonces no voy a ir uno a uno, entonces tengo que rociar con sistémico por la noche con mucho cuidado para evitar estos daños por la cochinilla algodonosa. Otro problema en invierno, sobre todo en zonas, si vivís en Madrid o en zonas donde los inviernos son fríos y un poquito más húmedos que el verano, bueno, un poquito bastante más húmedos que el verano, problemas de roya. La roya es un hongo que también afecta bastante a estos cactus, ¿vale? Sobre todo en climas fríos en invierno. Se manifiesta como unas pequeñas pústulas o motitas anaranjadas, naranja rojiza en la epidermis de nuestro ejemplar. En cuanto veáis alguna de estas pústulas, recurrir de inmediato a un fungicida sistémico. También, ¿vale? Para evitar, yo recomiendo que lo apliquéis de forma preventiva, por ejemplo, antes de que entren en reposo, antes de que la planta se duerma, lo apliquéis antes del reposo invernal, ¿vale? Importante, a finales de otoño, cuando ya veáis que empieza a hacer fresquete, lo aplicáis como preventivo para que la planta lo absorba bien, ya que todavía está su metabolismo activo, y nada, y tenga una protección extra durante el invierno, ¿vale? Porque es frecuente que lo ataque la roya, mucho cuidado con esto. Como preventivo podéis aplicar cobre, un oxicloruro de cobre funciona bastante bien, pero yo os recomiendo hacerlo del producto sistémico una vez, con que aplicarlo una vez es suficiente a finales de la etapa vegetativa previa al reposo invernal, importante. Y luego durante el invierno podéis hacer aplicaciones con cobre, un par de ellas y ya está. El cobre no es sistémico, simplemente protege la epidermis de la planta, lo rociáis bien,
Puede ser durante el día, siempre que no sea a pleno sol, porque no es sistémico, la planta no lo va a absorber, simplemente crea una barrera protectora y ya está. Y creo que no me dejo nada de lo que os quería comentar acerca de los magníficos Echinopsis. Ya estáis tardando en haceros con ejemplares porque es muy interesante que los cultivéis, sobre todo si sois principiantes y os gusta. No hace falta que seáis principiantes. Yo, por ejemplo, llevo muchos años cultivando cactáceas y por lo que más me decanto siempre es por los Echinopsis y en los Trichocerius, ¿vale? Yo produzco un montón de ellos y me encanta. Y no soy tan principiante, tampoco lo sé todo, cada día aprendo, pero es que son mis géneros preferidos, entonces cada uno tiene lo que le gusta. Así que nada, os animo por supuesto a cultivar estas maravillas.